¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? Les habla Rafael Montesinos en su canal. Queremos recordarle que si usted todavía no se ha suscrito al canal, pulse la campanita ahí en su YouTube para que le lleguen notificaciones acerca de los próximos programas que estaremos grabando. Durante el programa de hoy estaremos analizando un tema interesantísimo por demás. Hace unos días tuve una conversación con mi amigo Daniel. Daniel es testigo de Jehová y de vez en cuando nos sentamos a dialogar, a hablar, a compartir puntos de vista con respeto, sin atacarnos, sin debatir. No entro en debates porque los debates más bien son para ganar o perder, según las personas, para darse pacatazos, para ofenderse, para decirte neófito, tú no sirves, tú no sabes, yo soy el que sé, mi religión es mejor que la tuya. Yo no entro en ese tipo de debates, no entro en ese tipo de diálogos. Me gusta dialogar respetuosamente con una persona, que él me diga qué es lo que él cree, yo le digo qué es lo que yo creo y ahí quedamos como amigos, como hermanos, y volvemos y nos reunimos otra vez y hacemos lo mismo. Y así él se va para su casa pensando en lo que yo le dije y yo voy para mi casa pensando en lo que él me dijo y así analizamos respetuosamente y concienzudamente lo que cada cual cree. Entonces él me citó Juan 1.1, específicamente la tercera cláusula, y me dice: Rafael, la tercera cláusula de Juan 1.1 en mi Biblia se traduce diferente a la tuya. En mi Biblia dice, y la palabra era un Dios. Y yo le expliqué por qué ustedes traducen un Dios. Entonces él empezó a buscar elementos gramaticales y dije: no. Explícame sin entrar a la gramática. ¿Por qué ustedes dicen que es un Dios? O sea, ¿qué es un Dios para ustedes? Luego en otra ocasión hablamos de la gramática. Entonces me dice: bueno, Jesús es un Dios de una categoría diferente al Padre. Es un Dios menor. Y yo le dije: ¿en qué tú te amparas para decir que hay una categoría diferente? Él dice: porque hay diferentes categorías de dioses. Mira, me dice él, Moisés fue Dios. Fue constituido Dios. Los jueces eran llamados dioses, Elohim. Y los ángeles también son llamados Elohim. Por lo tanto, Jesús pertenece a esa categoría de Elohim, como los ángeles, y no como el Padre Celestial, que es un Dios de una categoría superior. Yo le dije: Daniel, aquí tenemos un problema porque es que en el libro de Isaías se hace claro que Elohim dice: yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay quien salve, solamente hay un Dios. Y él inclusive dice: al lado de mí no hay nadie junto a mí. Soy yo. Entonces, o hay un Dios verdadero o dioses falsos. No hay otra opción. Eso de dioses intermedios no existen. O eres un Dios verdadero o eres un Dios falso. O, le dije yo, eres un Dios representativamente. Y Daniel me pregunta: ¿a qué tú te refieres cuando dices representativamente? Yo le dije: vamos a usar los versículos que tú citas, los que me citaste, para decir que Cristo es un Dios de una categoría diferente. La primera cita que él me dio fue Éxodo capítulo 7, versículo 1. Entonces dice allí lo siguiente. Estoy leyendo de la Reina Valera, revisión 1977. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y a tu hermano Aarón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Así que entonces aquí él me dice: ¿te das cuenta, Rafael? Me dice Daniel: ¿te das cuenta? Moisés es llamado Elohim. Y yo le dije: Daniel, déjame darte mi explicación por qué fue llamado Elohim. Le pregunté: Daniel, cuando Dios constituyó a Moisés un Elohim, ¿su naturaleza cambió? ¿Dejó de ser hombre para ser Dios? ¿Para ser un Elohim? Entonces no me contestó la pregunta. Le dije: debí explicar ahora en qué sentido Moisés es constituido Dios. Su naturaleza no fue cambiada. Él siguió siendo un ser humano, un homo sapiens. Él no cambió. Ontológicamente sigue siendo un hombre. Pero ¿por qué Dios le llamó Elohim? Quiero hacer un paréntesis aquí también. Varias palabras. Elohim es un plural de intensidad. En los tiempos del Antiguo Testamento, el plural de majestad no existía. Porque muchos dicen: no, esto es un plural de majestad. Y es como cuando dice: nosotros vamos a ir, refiriéndose a mí, que yo voy a ir, y yo digo: nosotros vamos a ir. No. En los tiempos de Moisés, en los tiempos del Antiguo Testamento, específicamente en el tiempo de Moisés, el plural de majestad no existía. Esto es un plural, punto. Es un plural de personas. Pero, cuando se aplica a Dios, es un plural de intensidad. No significa que Yahweh es dioses. Eso es politeísmo, es Dios, Elohim. Y tiene el mismo sentido que el singular, cuando se aplica al Padre, como Él. Aquí es el singular Él.
el singular El, ¿ok? Y el plural Elohim, ¿ok? Entonces, no es un plural de majestad, es un plural de intensidad. El plural de majestad no se comenzó a utilizar sino hasta aproximadamente el cuarto siglo antes de Cristo, de ahí en adelante. Antes no hay indicios de que se usase, ¿ok? Ahora, vamos a ver por qué a Moisés se le llama Elohim. No es que se le llame Elohim, fue constituido Elohim. Fue constituido, dice allí, en el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 1. ¿Qué significa eso? Aquí está hablando Moisés con Jehová, con Yahweh, y entonces en el versículo 15, Dios le dice a Moisés lo siguiente: tú le hablarás a él, o sea, al faraón. Y en este caso podría ser también con Aarón. Tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú le serás a él en lugar de Dios. Escuche bien. Aquí Dios le dice a Moisés que Aarón va a ser la boca de Moisés. Escuche bien, esto hay que saberlo entender. ¿Significa eso que Aarón se convirtió en una boca? No, simplemente que Aarón iba a ser el portavoz de Moisés. Porque Moisés era tartamudo, tenía problemas con el habla. Y entonces él le pidió a Dios que, en este caso, que le ayudara en este asunto. Y Dios le dice, pues llévate a Aarón contigo. Y Aarón será tu boca. Tú le hablas a Aarón, Aarón te entiende muy bien. Ustedes son familia. Y entonces Aarón le habla al pueblo. Él será tu boca. Y tú serás para él el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés iba a ser el portavoz de Dios. Dios llamó a Moisés para una misión especial: libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Dios dijo a Moisés que le dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Moisés era el portavoz de un mensaje de parte de Dios para el Faraón. Y en ese sentido fue constituido Dios ante Faraón, porque era el representante o embajador de Dios. El embajador de un país va a otro país representando a su presidente. Y cuando él habla con otro primer ministro de otro país o con otro presidente de otro país, este embajador hace las veces de presidente, entre tanto y cuanto esté hablando las palabras que el presidente le comisionó hablar. Él no es el presidente, él es un embajador, pero hace las veces de presidente. De la misma forma, Moisés era un hombre, no era Dios, no era un Elohim, pero hacía las veces de Elohim, de Dios, al hablar las palabras de Dios, de Elohim, ante el faraón. Y fue en ese sentido que Moisés fue constituido Dios, no ontológicamente, porque él siguió siendo un ser humano. Su naturaleza no cambió, sino representativamente. Entonces Daniel me dice, ahora entiendo lo que tú quieres decir con representativamente, y le hizo mucho sentido a él. Luego él me dice, ¿cómo tú explicas Salmos 82, 6? Así que vamos al Salmo 82, el versículo 6, y yo le dije, tendremos que comenzar a leer en el versículo 1, Daniel. Dice, Dios se levanta en la reunión de los jueces, en medio de los jueces juzga. Así que entonces dice que Dios, Elohim, se levanta en la reunión de los jueces. Aquí en el texto hebreo no dice jueces, dice Elohim. Inclusive en la segunda parte dice en medio de los jueces juzga, dice en medio de los Elohim juzga. Pero entendemos, a base del contexto del capítulo 82, que se refiere a los jueces. Así que aquí hay otra cosa muy interesante. Dios se levanta en la reunión de los jueces. En el texto hebreo hay una expresión bien interesante. Dice Baad, él. En la reunión, en la asamblea, en la congregación de Dios. Dios tiene una asamblea en el cielo. Esa asamblea pues se constituye de ángeles, los seres celestiales, que se reúnen en concilio con él juntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese es el concilio de Dios. En la Biblia, y esto hablaremos en un próximo programa, en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, habla de hijos de Dios que vienen a juntarse con Dios en concilio. Y entre ellos iba también Satanás. Satanás venía de la tierra. Él se adueñó de la tierra, tomó el lugar de Adán.
y venía representando la tierra, lo que da la impresión que los otros hijos de Dios, venían de otros mundos. Pero eso lo haremos en un próximo programa. Así que entonces, en el libro de Salmo, capítulo 82, y versículo 1, hay una asamblea. Es la asamblea de Dios. Y en esa asamblea de Dios, Dios está allí juzgando en medio de los jueces. Dios constituyó a los jueces, a estos hombres, como guías espirituales de Israel. Hombres que se supone que hicieran justicia. Y miren lo que pasa, versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y os aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al pobre y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Estos jueces fueron constituidos por Dios para liderar, guiar, juzgar a Israel. Hacían excepción de personas. Juzgaban mal, abusaron de su poder. Entonces en el versículo 6 Dios les dice: yo dije, vosotros sois dioses y vosotros hijos del Altísimo. Y en el 7 dice: pero como los demás hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Así que entonces en el 8 el consejo que Dios le da a ellos es: levántate, oh Dios, juzga la tierra. Dios dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra, dice el salmista, porque tú eres el dueño de todas las naciones. Estos jueces le fallaron a Dios. En el versículo 6 dice: yo dije, vosotros sois Elohim, representativamente, porque ellos iban a hacer el trabajo de Dios. Es como cuando Moisés, que Jetro le dice: mira, consíguete unos hombres que te ayuden, tú no puedes solo con la carga. No es que Dios no podía con la carga, pero Dios delegó estas funciones a los jueces, de juzgar, de implementar la justicia, el juicio, la misericordia, la bondad. Pero estos jueces fallaron, hicieron todo lo contrario. Ellos fueron constituidos jueces, fueron llamados dioses, en este caso, representativamente. Por eso es que ellos son llamados Elohim, porque eran los representantes de Dios en la tierra, eran sus portavoces, eran los portavoces de Dios. Ontológicamente estos jueces no fueron cambiados en naturaleza, eran seres humanos. Simplemente fueron llamados Elohim porque hacían las veces de Elohim ante el pueblo, emitiendo juicios y ejecutando justicia y gobernando. Eso hacían los jueces. Pero estos jueces eran unos abusadores, injustos, y hacían acepción de personas. Así que los jueces no eran dioses ontológicamente, sino representativamente. Entonces hay otro versículo más, me parece que es el Salmo capítulo 8 y versículo 5, es otro versículo que me cito, de los tres que me cito. Y dice aquí, hablando de la gloria de Dios creador, entonces en el versículo 4 y 5 dice: digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que te cuides de él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Ahí usa la palabra hebrea Elohim. Y lo coronaste de gloria y de honra. Así que entonces me decía Daniel, Rafael, los ángeles son llamados Elohim. Son unos Elohim de menor categoría. Son unos Elohim de menor grado. No, son llamados Elohim porque son mensajeros del Señor. Representan a Dios. Por ejemplo, el ángel Gabriel vino donde Daniel, con un mensaje de parte de Dios a explicarle ciertas profecías. En los capítulos 8 y 9 de Daniel. Y en el 10 también. Entonces, Daniel está allí que no entiende la profecía, que salió en el capítulo 8, y llega Gabriel en el capítulo 9 a explicársela. Entonces, allí Gabriel llega de parte de Dios como portavoz de Dios. Y en ese sentido podemos decir que Gabriel era Dios, era un Elohim, porque venía representando a Dios. Hablaba las palabras de Dios, las palabras que Dios le dio para comunicárselas a Daniel. Así que entonces, los ángeles son dioses, son Elohim en este caso, representativamente, no ontológicamente. Ellos nunca dejan de ser ángeles para ser Elohim, Dios. Solamente hay un Elohim, Dios, nada más. Los demás o son falsos, dioses falsos que tanto condena la palabra de Dios, los dioses paganos como Baal, Astarot y otros dioses paganos que se mencionan en todo el Antiguo Testamento. Diana de los Efesios, una diosa falsa en el Nuevo Testamento. Así que hay un Dios verdadero que es Elohim y fuera de él no hay Dios. Punto. Hay un solo Dios, dice en 1 Corintios 8:6. Un solo Dios, no más. Hay un Dios verdadero, no más. Los demás
son dioses falsos o, en el caso de Moisés, los jueces y los ángeles eran Elohim representativamente porque hacían el papel de Dios hablando a los hombres en lugar de Dios. Eran los portavoces de Dios. Ahora, volvamos a Juan 1.1 de Daniel. Juan 1.1 en el principio era la palabra. O sea, cuando todo dio comienzo, ya la palabra estaba allí. Antes de que hubiese ningún hombre, antes de que nadie hubiese creado, ya el Logos estaba allí, ya existía. Antes que nada existiese, ya el Logos existía. Y el Logos estaba con Jotheos, con Dios. El Logos estaba junto a Dios. Estaba en plena comunión con Dios. Y el Logos era Theos. Theos es lo que se dice del Logos. Es un cualitativo. Es lo que se dice del Logos. Por eso algunas Biblias dicen que lo que era el Padre lo era también el Logos. Eso es lo que dice allí prácticamente. Inclusive le cité a mi amigo Daniel una atalaya del 2008 de la Watchtower, una atalaya del 2008, donde ellos citan al sacerdote Moloney, Francis Moloney, y donde Francis Moloney dice eso mismo. Lo que era Dios lo era también la palabra. Así que Juan 1.1c, la tercera cláusula de Juan 1.1 lo dice es que el Logos ontológicamente es lo mismo que es Jotheos, el Padre en este caso. O sea, ontológicamente Cristo es Dios. ¿Ok? En ese momento dado, el Logos era Dios, juntamente con el Padre, ontológicamente hablando, hasta que llegue el momento de su encarnación, donde asume un cuerpo que Dios le preparó, según Hebreos 10.5. Dios le preparó el cuerpo, lo puso en el vientre de María, lo engendró en el vientre de María, y entonces nació Jesús, el Logos como hombre. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios hombre. Dos naturalezas unidas en un solo ser, en una sola persona. Era divino humano. Por eso allí en el libro de Juan 1.18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El monogonés Theos, el único Hijo que es Dios, Él le ha dado a conocer. Así que en el Nuevo Testamento encontramos ocasiones en que al Hijo se le llama Dios. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, le dije yo a Daniel, Tomás no estaba allí cuando se apareció a los discípulos. Y entonces, cuando los discípulos le cuentan que vieron a Tomás, que vieron a Jesús, Tomás dice, ¿qué va a hacer? Tengo que tocarlo, tengo que verlo, tengo que palparlo para creer. 8 días después, Jesús aparece nuevamente. Allí está Tomás. Y le dice, toca mis heridas, toca mi costado, toca mis manos. Mira mis heridas, que yo mismo soy. Y Tomás le dijo a él, Señor mío y Dios mío. No fue una exclamación, porque Daniel se queda diciendo, no, eso fue una exclamación. Le dije, no. Dice, y Tomás le dijo a él. No dice, Tomás exclamó. Y Tomás le dijo a él. Léelo la traducción Nuevo Mundo. Exactamente lo yo, eso es lo que dice allí también. Y Tomás le dijo a él, Señor mío y Dios mío. Y por otro lado, Pablo dice en 1 Timoteo 2.5, que nuestro único mediador es Jesucristo hombre. Es el Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. Así que entonces le dije a Daniel, Moisés, los jueces y los ángeles son dioses representativamente. Y Satanás es el dios de este mundo por usurpación. Él usurpó, porque él siempre quiso ser igual a Dios y usurpó esa posición. Y se le llama el dios de este mundo, pero es un dios falso, como los dioses paganos, un dios falso. Cristo es un Dios verdadero. Por eso en Apocalipsis 3.14 se le llama el verdadero. El verdadero. Cristo no es un Dios falso. Ontológicamente es tan Dios como el Padre. Y Daniel me dice, ahora entiendo tu posición. Entonces, pero yo conservo la mía. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y ahí terminamos el diálogo. Así que quería compartir este diálogo con ustedes, para que usted vea cómo explicar estos versículos cuando usted se encuentra con estas personas, cómo usted debe explicar estos versículos que ellos malinterpretan en cierta medida, ¿ok? Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Recuerde que sintonícenos, pulse la campanita allí para que se suscriba al canal y le lleguen notificaciones. Suscríbase al canal y denle a la campanita para que le lleguen suscripciones. Y aprenda de la Biblia aquí juntamente con nosotros en su programa El Mensaje de la Biblia. Que Dios te bendiga y te guarde.